Vamos entonces a determinar los nombres de los compuestos según la nomenclatura tradicional. Tengo aquí tres elementos: potasio, calcio y aluminio. Potasio de la columna 1, calcio de la columna 2 y aluminio de la columna 3. Tengo un representante de cada uno de esos tres grupos. Entonces, estos tres grupos, potasio, calcio y aluminio, solo presentan un número de oxidación, solo uno, es decir, solo tienen una valencia. Potasio siempre columna 1 más 1, calcio columna 2 más 2, aluminio columna 3 más 3. Siempre no tienen otro número de oxidación, siempre. Entonces, como dice acá, con una valencia no tiene terminación, es decir, no tiene sufijo, ni ico, ni oso, nada de eso. Entonces, a ellos los voy a nombrar directamente. Directamente los voy a nombrar. ¿Cómo los nombro? Vamos a usar esta tabla. Número de oxidación. Para el potasio, vamos a hacer un óxido de potasio. 1 más 1. Las valencias, solo tiene una. Entonces aquí no vamos a apuntar nada. La función, óxido. Sigo colocando la palabrita de, siempre. Y el nombre del elemento, en este caso, potasio. De esta forma construyo el nombre, óxido de potasio. ¿Por qué? Porque solo tiene un número de oxidación. Entonces, si hice eso con el potasio, que era de la columna 1, también voy a hacer lo mismo con el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, que son de la misma columna. Nombre de la función, la palabrita de y el potasio. Estamos trabajando óxidos, que recordemos es un elemento seguido de oxígeno. ¿Cómo me queda? Ya lo construimos. Oxígeno, porque es un óxido. Y antes el potasio, la K. ¿Listo? Números de oxidación de potasio, aquí acabamos de decirlo, más 1. Número de oxidación de oxígeno, menos 2. Y luego, ¿qué hago? Cruzo estos números. El 2 del oxígeno se lo pongo al potasio. El 1 del potasio se lo pongo a oxígeno, pero no se coloca porque el 1 no se escribe como subíndice. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el primer ejemplo. Vamos a hacer otro, el del segundo elemento, calcio. El calcio tiene número de oxidación más 2. Valencia, pues solo hay una única valencia. La función, óxido. La palabrita de y el nombre del elemento, en este caso, calcio. De esta forma construyo los nombres de los elementos con un solo número de oxidación en el grupo 2. Óxido de y calcio. El compuesto, ¿cómo quedaría? Coloco al calcio seguido del oxígeno. Número de oxidación de oxígeno, menos 2. Número de oxidación de calcio, más 2. Intercambio, 2 y 2 son simplificables, por lo tanto, quedaría como CaO. Vamos a hacer el tercer ejemplo con el óxido del aluminio. Número de oxidación, más 3. Valencia, solo hay una, no coloco nada. Función, óxido de y el nombre del elemento, en este caso, aluminio. Si se dan cuenta, siempre llevan la misma estructura, óxido de y el nombre del elemento. Y esto aplica siempre para elementos del grupo 1, 2 y 3 de la tabla periódica. Cualquiera de estos elementos de la columna 1, 2 o 3. Construyamos el óxido de aluminio. Coloco el aluminio y luego escribo oxígeno. Números de oxidación. Ya dijimos oxígeno siempre menos 2. Aluminio ya vimos que es más 3 porque es de la columna 3. Cruzo 2
del oxígeno para aluminio, 3 de aluminio para oxígeno. Si los divido entre ellos no me da un número exacto, es decir, no son simplificables. Por lo tanto, el compuesto queda como Al2O3. ¿Listo? Esos son los compuestos de oxígeno, con oxígeno, es decir, los óxidos, para los elementos del grupo 1, 2 y 3 de la tabla. Para construir los hidróxidos con elementos de la columna 1, 2 y 3 de la tabla, tendré que hacer el mismo proceso, recordando que todo hidróxido tiene o está compuesto de metal más el OH. Entonces, para todos los elementos del grupo 1, coloco el elemento metálico seguido del OH. Para el potasio, entonces me quedaría potasio y el OH. Observe que en los de la primera columna no coloco paréntesis. Solo para los de la primera columna no coloco el paréntesis. No lo coloco porque su número de oxidación es +1, al igual que el hidróxido, que el OH. Por lo tanto, estos dos números 1 no se escriben y no lleva paréntesis. Para los del grupo 2, coloco al elemento calcio y seguido el OH, pero este OH sí va entre paréntesis. ¿Por qué? Porque como es un hidróxido de la columna 2, detrás del paréntesis debo colocar ese número, 2. Para los de la columna 3, mismo proceso, coloco el elemento de la columna 3, seguido de OH. Ese OH también va entre paréntesis, porque después del paréntesis coloco el número 3, que corresponde al número de oxidación de ellos. Y así los construyo. Noten que siempre tienen una constante. ¿Y cuál es esa constante? Al OH le voy a colocar el número de oxidación del elemento. Si es +1, Profe, le pongo +1. Si es +2, le pongo +2. El carbono es un elemento representativo que tiene dos valencias. Al tener dos valencias, entonces podemos aplicar esta regla general para todos aquellos átomos que tengan dos valencias, al igual que el carbono. En la tabla, en la lista de números de oxidación que estamos trabajando, los números de oxidación para carbono son +4 y +2. Los ubico entre 4 y 2. 4 es el mayor, 2 es el menor de esas dos posibles valencias. Cuando el número de oxidación es mayor, voy a usar el sufijo, es decir, la terminación ico. Finalizaré el nombre de él con la palabra ico. Y cuando su valencia sea 2, que es el menor, el nombre terminará con el sufijo o con la terminación oso. Bueno, entonces vamos a hacer ejemplos. Para el carbono, número de oxidación, vamos a tomar el número de oxidación mayor, +4. Tiene dos valencias. Esta es la mayor. Es la mayor. Entonces, lo primero que debo escribir, la función. ¿Qué función? Si estamos hablando de óxidos, entonces la función será óxido. La raíz, ¿a qué me refiero con raíz? Es la palabrita que designa al elemento. En este caso, el carbono es carbón. Entonces escribo la palabra carbón. Y como dice mayor, observemos la tabla, mayor le corresponde ico. Entonces termino con la palabrita ico. Bueno, aquí dice ion, pero realmente sería un óxido. Bueno, entonces, tiene número de oxidación 4, que es la mayor de dos valencias. Su nombre será óxido carbónico. ¿Listo? Carbónico, óxido carbónico. Para el otro, el de menor, entonces vamos a construirlo acá. +2. Es el menor.
la menor valencia de las dos posibilidades. Función, óxido, la raíz, carbón, y la terminación para el menor, miremos la primera tabla, oso. Coloco oso. Y así he construido los dos óxidos posibles, el nombre de los dos óxidos posibles del carbono. Siempre, todo elemento que tenga dos números de oxidación usará esta regla. Siempre. Veamos cómo se construyen las moléculas. Vamos a hacer primero la de +4, la del mayor. Ya sabemos que el óxido debe tener elemento y oxígeno. El elemento entonces en este caso es carbono y el oxígeno. El carbono, como es mayor, número de oxidación mayor, 4. Oxígeno, ya sabemos de antemano, 2. Cruzamos el 2 del oxígeno para el carbono, el 4 del carbono para el oxígeno. Si observamos 2 y 4 se pueden dividir exactamente, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Por lo tanto, la molécula como tal queda CO2. Recordemos que el 1 no se escribe. ¿Listo? Ese sería el compuesto, la fórmula molecular para el átomo de carbono cuando está trabajando con +4. Ahora, ¿qué ocurre con el +2, el menor? +2, el menor. Para el menor, la misma fórmula, carbono y oxígeno. Carbono, menor, +2, oxígeno, siempre -2, intercambio, 2 de oxígeno para el carbono, el 2 del carbono para el oxígeno. ¿Son simplificables entre sí? Sí, señor. Mitad una, mitad una. Por lo tanto, la molécula me queda CO. Y hemos hecho todo el ejercicio. Supongamos otro compuesto que tenga esas mismas dos, que tenga esos mismos dos valencias, que tenga dos valencias también. Vamos a hacer para el azufre unos ejemplos. El azufre tiene dos posibilidades, de ser +6 o de ser +4. Esas son las posibilidades del azufre. Entonces, entre 6 y 4, pues 4 es el mayor, 6 es el mayor, 4 es el menor. Entonces, para azufre tiene números 6 y 4 positivos. El mayor, 6. El menor, 4. Y procedemos con esta misma fórmula. Óxido, la raíz del azufre es sulfur, para los óxidos, óxido sulfur, como es el mayor, miramos en la tabla, a mayor le corresponde ICO, le coloco ICO. Al menor, lo mismo, función óxido, raíz sulfur, y la terminación del menor, oso, oso. Entonces tenemos el óxido sulfúrico y el óxido sulfuroso. Y esa fórmula se aplica para todos y cada uno de los óxidos que tengan dos números de oxidación, dos valencias. ¿Cómo nos quedaría construido el óxido sulfúrico? Veamos aquí arriba. El óxido sulfúrico tendría azufre y tendría oxígeno. Para el mayor, vamos a hacerlo con el de +6. Para este compuesto de +6, tendríamos que asignar los números de oxidación. +6 para azufre, -2 para oxígeno. Intercambio. 6 de azufre para el oxígeno, 2 del oxígeno para el azufre. ¿Simplificables? Sí. Mitad 1, mitad 3. Por lo tanto, el compuesto me queda como SO3. Ese es el mayor, corresponde al óxido sulfúrico. Ahora veamos cómo me quedaría para el menor, para el +4. El mismo proceso, azufre y oxígeno. Azufre, +4. Oxígeno, -2. Intercambio.
2 de oxígeno para azufre, 4 de azufre para oxígeno. ¿Simplificables? Sí. Mitad 1, mitad 2. La molécula entonces me queda como SO2. Y ahí entonces tenemos todas las posibilidades, guiándonos por el carbono, todas las posibilidades de los elementos con dos valencias, con dos números de oxidación. ¿De acuerdo? Ese entonces es el proceso para átomos con dos números de oxidación. Vamos ahora a trabajar con elementos que tienen tres valencias. Vamos a tomar como modelo al átomo de bromo, que en nuestra lista de números de oxidación presenta tres valencias. Las tres valencias que presenta el bromo vamos a usarlas. ¿De acuerdo? Entonces, para este elemento tendré en cuenta que siempre empiezo por el menor de ellos. Siempre voy a empezar por el menor de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, en mi lista de números de oxidación, voy a encontrar que tengo el número de oxidación más 1, más 3 y más 5. 1, 3 y 5. Entonces, con el número menor, obviamente el menor de los tres lo voy a colocar en este punto, más 1. El siguiente será el más 3 y el mayor de los tres será más 5. ¿De acuerdo? Los ubiqué. Tres números de oxidación. Los tres números de oxidación que tenga el elemento que usted esté trabajando y que tenga tres valencias. Siempre que tenga tres valencias. Por ejemplo, si fuera más 6, más 8 y más 9, pues entonces usted los ubica. El 6, el 8 y el 9. ¿De acuerdo? En este caso, el bromo tiene 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Entonces vamos a trabajar con estos tres números de oxidación. Si yo tengo o estoy trabajando con el 5, que sería el mayor de los tres, le corresponde ICO, terminación ICO. Si es 3, el menor, trabajaríamos con oso. Y si es 1, el menor de los tres, tendría prefijo hipo y sufijo oso. Es decir, el nombre empezaría con hipo y terminaría con oso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Vamos a hacer el del mayor, el 5. Entonces, número de oxidación, más 5. Las valencias, pues es la mayor, ¿cierto? Es la mayor de las tres. Bueno, la función óxido. Estamos trabajando con óxido. ¿Tiene prefijo? Sí, tiene un prefijo. ¿Cuál es? ¿Tiene prefijo? No, no tiene prefijo. Aquí observamos que no tiene prefijo. Raíz, como es bromo, su raíz es brom, ¿sí? Brom. Y la terminación es ico. Le colocamos ico. Entonces tenemos el óxido brómico. Ahora, vamos a hacer la del número 3, el más 3. Esta sería la menor. La función óxido, la raíz, no tiene prefijo, observen, no tiene prefijo, está en blanco. Brom. Y la terminación le corresponde oso. En la misma fila, observen. 3, el menor, oso. Y por último, hacemos el del número 1, más 1. Entonces, es el menor de los tres, la valencia menor de 3. Función, óxido. Este sí tiene prefijo, observen, hipo. Entonces le voy a colocar el prefijo aquí delante de la raíz. Hipo, la raíz, brom, y la terminación, oso. Entonces tengo el óxido hipobromoso.
para el más 1. Para el más 3, óxido bromoso. Y para el 5, óxido brómico. Siempre voy a seguir esa regla para cualquier elemento que tenga 3 valencias. Al mayor de los 3, sin prefijo, termino en ico. Al menor, sin prefijo, termina en oso. Y al menor de los 3, con prefijo hipo y termino en oso. Bueno, entonces vamos a construir los óxidos de bromoso, brómico e hiprobromoso. Entonces, con más 5 coloco el bromo y el oxígeno. Más 5 para bromo, menos 2 para oxígeno. Intercambio, el 2 de oxígeno para bromo, el 5 de bromo para oxígeno. No son simplificables, no puedo sacarles mitad exacta, entonces me queda como Br2O5. Y ahí tendría mi óxido brómico. Cuando esté haciendo el de más 3, mismo proceso, bromo y oxígeno. Bromo más 3, oxígeno menos 2. Intercambio, 2 de oxígeno para bromo, 3 de bromo para oxígeno. No son simplificables entre sí, no se les puede sacar mitad exacta, entonces me queda bromo 2, oxígeno 3. Y finalizamos con el de más 1, el menor de los 3. Coloco el bromo, coloco el oxígeno. Más 1 para bromo, menos 2 para oxígeno. Intercambio números, 2 y 1 no son simplificables, entonces me queda bromo 2, oxígeno. Recordemos que el número 1 no se escribe en la molécula igual que en el álgebra. Bueno, hemos hecho entonces el modelo para cualquier elemento que tenga 3 valencias. La valencia del cloro es de 4 números. El cloro puede ser más 1, más 3, más 5 y más 7. Tiene esas 4 posibilidades. Más 1, más 3, más 5 y más 7. En este caso vamos a usar al cloro como modelo de los átomos que tienen 4 valencias. Entonces, vamos a asignarlas en la tabla. Para mi tabla, el mayor de los 4 números es el 7. El siguiente, el 5. El menor, como lo designo aquí, más 3. Y el menor de los 4, más 1. Tengo entonces asignado. Si es el mayor de 4, tiene prefijo per y sufijo ico. Si es el mayor, en este caso 5, tendría solo sufijo ico. Si es el menor, el 3, tendría solo sufijo oso. Y si es el menor de 4, 1, sería prefijo hipo, sufijo oso. Vamos a hacer la modelación. Vamos con el primero, con el de más 7, el mayor de 4. Más 7. El mayor de 4. Función, óxido. ¿Tiene prefijo? Sí, el prefijo per. Tiene raíz de cloro, clor. Y tiene terminación del óxido, o en este caso, el ico. ¿Listo? Tiene esa connotación. Vamos a hacer el otro. El del 5, más 5. Es el mayor. Óxido no tiene prefijo, observen, no tiene prefijo. Simplemente viene la raíz, clor. Y termino con ico, como me indica la tabla, ico. Para el de 3, más 3, el menor, tiene la palabra óxido, no tiene prefijo, la raíz clor y la terminación oso. Y para el menor de los 4, más 1, es el menor de 4, óxido, tiene prefijo, sí, aquí está, hipo.
Tiene raíz, clor, y tiene sufijo, oso. Ahí entonces hemos construido todos los nombres de los 4 posibles óxidos que puede hacer el oxígeno, el cloro.